Buenos días, estimados estudiantes. Una vez más estamos acá con la clase de literatura. En esta ocasión vamos a tener el tema de el vanguardismo europeo. Pero antes de ello quisiera preguntarles y que ustedes también se pregunten qué significa para ustedes vanguardia. ¿Han asociado algún concepto, experiencia, situación o hecho al concepto de vanguardia alguna vez? ¿Por ahí han escuchado y han podido significar el concepto de vanguardia alguna vez? Si para ti es nuevo, entonces te invito a conocer la clase. Bien, el vanguardismo es un término que apareció en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y esto tiene su etimología en un término francés denominado avant-garde. ¿Qué quería decir guardia adelante? O los que estaban adelante, ¿correcto? En base a esa palabra, ¿sí? Es que nosotros vamos a tener el inicio de este movimiento, que no solamente va a ser literario, sino que va a mover los eventos o las situaciones culturales ya a nivel mundial. Para conocer un poco más sobre el vanguardismo, vamos a entrar entonces al concepto. El vanguardismo europeo, que evidentemente nos va a tocar hablar ahora, ¿no? Comprende un conjunto de escuelas o ismos desarrollados en los primeros años del siglo XX y que surgieron en diferentes países europeos como respuesta a los hechos sociales de la época. Bien, habría que decir acá, por ejemplo, que tenemos la Revolución Mexicana, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Revolución Soviética en Rusia, ¿no? Que se dio a partir de 1917, ¿sí? Eh, el mundo estaba hecho un campo de batalla en realidad, ¿no? Había una crisis total. Encima, después se vino, por ejemplo, también la caída de Wall Street, uno de las bolsas de valores más grandes por esos tiempos, ¿sí? Ya aparecieron sistemas totalitarios también como el fascismo y el nazismo. Imagínense ese cúmulo de situaciones que se dieron en la vanguardia, ¿no? En el nacimiento de la vanguardia. Todo ello, ¿no? Todo ello hace que por un lado la gente sienta un ambiente lleno de pesimismo y desencanto, y por el otro lado también reciba con mucho ánimo la modernidad y los avances, ¿sí? En base a ello es que esta literatura se va a ir dando poco a poco. Sin embargo, hay que decir que el vanguardismo notoriamente, sí, fue un movimiento que dejó el pasado y avanzó desde un punto cero, ¿sí? En cuanto a la creación, a las formas literarias que se van a presentar, ¿no? Hablando ya de nuestro tema literario, vamos a observar ahora, ¿sí? Primero, hablemos un poco sobre los sismos, ¿no? A diferencia de otros movimientos, el vanguardismo está formado por distintas tendencias o ismos, dice, entre ellas el surrealismo, existencialismo, cubismo, en Francia el futurismo, en Italia el dadaísmo, en Suiza y el expresionismo en Alemania. A este punto quisiera agregar, por ejemplo, que eh, el movimiento cubista empieza con la obra de Pablo Picasso, ¿no? Y ahí nosotros vamos a tener el gran aporte justamente de van, de los caligramas, ¿sí? De Guillermo Apolinar. Caligramas que justamente se los voy a presentar más adelante. Por otro lado, y haciendo alusión a lo que mencionaba anteriormente, ciertos poetas como Filippo Tommaso Marinetti, y esto es importante resaltarlo, ¿sí? Sacaron un manifiesto futurista. En este manifiesto, Filippo Tommaso destacaba una musa muy importante e inspiradora para los poetas,
según él, y era una musa mecánica. Es decir, la poesía se construía a partir de la inspiración en los motores, en los trenes, en los aviones, en la velocidad. Cambiamos de musa, dejamos a la mujer acá y cambiamos a una musa mecánica, una inspiración en base a esos aparatos. Increíblemente, miren, la forma estética está concentrada justamente en la mujer, ¿no? Entonces, eso es lo que hace en el futurismo Filippo Tommaso Marinetti. En el expresionismo vamos a tener, por ejemplo, también a Franz Kafka, sí, que va a rechazar justamente la estética natural de alguna manera y va a tratar de reflejar la realidad eh, la realidad, pero haciendo una reconstrucción distinta a esta realidad donde pueda expresar sentimientos desconcertantes. Y acá justamente se presenta la idea de lo absurdo en Franz Kafka, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, también el dadaísmo, sí, que alude a un juego de creación literaria un poco más lúdica a través de, eh, por ejemplo, los collages, ¿no? Que son típicos en el dadaísmo. Y así vamos a tener nosotros muchas tendencias, como se están mencionando ahí, también el surrealismo es otra tendencia que caló mucho a lo largo de lo que vivió el vanguardismo en estos siglos. Bien, sigamos. Esta experimentación e innovación la vamos a ver mucho en la vanguardia a través de los caligramas. ¿Sí? Si observan ustedes por acá, esta figura me da una persona que tiene un sombrero, ¿no? El rostro y parte de la silueta del tronco. Y las palabras justamente tenían que aludir a esa parte de forma metafórica, ¿ya? O de forma directa también. Entonces no es que ponía cualquier palabra, por ejemplo, no. Todo esto tenía que aludir en alguna medida, ya, a la barbilla, a la mejilla, en fin. También esto tenía que aludir de alguna manera al sombrero, por eso dice acá sombrero. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces no es que se escribía por escribir, tenía que esa escritura referirse a la parte de alguna forma. Igual acá, ¿no? Tenemos la silueta de un caballo, por ejemplo, ¿se dan cuenta? Y este es del famoso Guillermo Apolinario. Esta es una innovación. Esto no lo habíamos visto antes. Esta innovación justamente es una característica muy importante dentro de los vanguardistas, ¿no? Por eso dice acá, se crean nuevas técnicas en todos los géneros, el caligrama y el verso librismo en poesía. Caligrama, lo que tenemos acá, el verso librismo quiere decir que ya las rimas no tienen metro, los versos tampoco tienen rima, ¿ya? Y las medidas son distintas, ¿no? Mis poemas podrían estar compuestas, por ejemplo, por una sola palabra en cada verso, por dos, tres, cuatro, y yo podría variarlo de esa manera. De eso se pueden dar cuenta, por ejemplo, si leen Trilce de Vallejo, ¿no? Sobre todo Trilce, que no mantiene una ruptura total y tiene una tendencia surrealista y vanguardista al mismo tiempo, ¿no? El monólogo interior, por ejemplo, de James Joyce y su obra Ulises, ¿sí? Donde el personaje, uno de los personajes, lo único que hace en la obra es reflexionar y pensar constantemente. Casi acciones no se van a encontrar en la obra de James Joyce, sino más bien vamos a encontrar más pensamientos. Y esos pensamientos justamente son digamos, parte de la novela mayoritariamente, un 80% si mal no recuerdo, ¿no? Leopoldo Bloom, por ejemplo, cuenta, ¿no? Su historia, o bueno, nosotros nos enteramos, ¿no? Que abandona la casa la casa donde vive con su esposa Molly, ¿no? Y su hija Millie para emprender una larga travesía por las calles de Dublín. Y ahí
nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es que fluctúan los pensamientos de este personaje de James Joyce. Entonces, es un referente importante en el monólogo interior. Hay que decir también que es el que profundiza un poco más esta técnica, porque ya el monólogo se había utilizado anteriormente, ¿no? Si ustedes recuerdan las formas de monólogos las tenemos en Hamlet de William Shakespeare, o también las tenemos en Segismundo de La vida es sueño. Bien, los caligramas dice ahí, bueno, recalco. Perdón. Antes de ello hay que hablar de los saltos temporales de la narrativa. Si ustedes han leído, por ejemplo, se me ocurre, los cachorros de Mario Vargas Llosa, se van a poder fijar que los cachorros de Mario Vargas Llosa avanzan, eh, están en un presente, perdón, y vuelven al pasado, en un presente y en un pasado, y así, continuamente, ¿no? Los saltos temporales son justamente esos que antes no se daban, y a partir de esta vanguardia se van a utilizar mucho más, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Don Quijote, si lo han leído, van a poder reparar y van a poder observar que no hay saltos temporales como los tenemos en los cachorros. Aunque los cachorros no es propiamente de la vanguardia, podríamos, por ejemplo, aludir a la misma obra Ulises, donde se utiliza mucho también los saltos temporales, ¿no? Para ir con una obra, para hablar de una obra netamente vanguardista. Y bueno, hay muchas obras vanguardistas en ese sentido que utilizan justamente ese cambio del tiempo constantemente. ¿Qué más? El teatro del absurdo, donde se presentaban situaciones justamente absurdas, ¿no? Les adelanto una situación absurda. Joseph K., que es personaje del proceso, de la novela El Proceso, y que es también novela de Franz Kafka, ¿no? Este personaje, Joseph K., amanece, y el día que amanece, dos guardias van a buscarlo a su casa y le dicen que se lo van a llevar, ¿no? Porque ha cometido un delito. Lo absurdo de esto es que el personaje va a buscar por qué lo están inculpando y nunca va a encontrar la explicación del por qué y de qué le estaban culpando, ¿no? Hace alegaciones ante el juez, eh, va en búsqueda justamente de quién pudo haberlo culpado de algo y nunca encuentra la explicación, y al final él muere degollado, según se cuenta en la historia, ¿no? Entonces, absurdamente, ¿no? Imagínense. Igual, en el teatro del absurdo sucede lo mismo con respecto, por ejemplo, a, en este caso, Samuel Beckett o Eugenio Ionesco, que son los representantes de este teatro del absurdo. Por ejemplo, en Beckett podrían leer ustedes Esperando a Godot, ¿no? Y en Eugenio Ionesco, por ejemplo, podrían leer también El Inquilino, El Rinoceronte y otras eh, obras más que tiene él. Bien, pasemos a otra característica. Rechazo a lo tradicional, es decir, lo tradicional era escribir de forma lineal, con narradores omniscientes. Por el lado de la poesía, de forma tradicional era escribir con rimas, con métrica, ¿correcto? Y acá nosotros no tenemos eso. Van en contra de todas las reglas literarias y nos van a presentar pues obras distintas, ¿sí? Entonces dice ahí, en su afán de renovación, los vanguardistas van a ir en contra de los preceptos, es decir, las normas o las reglas artísticas y literarias. Es decir, si nosotros teníamos, por ejemplo, un clasicismo lleno de reglas, donde teníamos que cumplir lo que Aristóteles decía con respecto a las unidades del teatro, ¿sí? Acá no lo vamos a tener así, ¿no? Ellos van a utilizar las formas que vean conveniente para producir literatura. En algunas obras, como El lobo estepario de Hess o La metamorfosis de Kafka, se transgreden los límites de la realidad y el mundo onírico o lo absurdo. En el caso de La metamorfosis, que es lo más conocido que tenemos, ustedes se han podido dar cuenta que eh, nos presenta una realidad un tanto fantástica y absurda al mismo tiempo, ¿no?
como una persona podría amanecer convertida ya en una especie de escarabajo. Esas son temáticas justamente que se van a presentar en forma de protesta a ese mundo en el cual van a vivir los vanguardistas. ¿Qué más? Visión universal del hombre. Dice, las obras dejan de restringirse a un contexto específico para convertirse en una alegoría del hombre como especie. Las experiencias de uno se convierten en experiencia de todos. Por ejemplo, si yo hablase del indigenismo, estamos hablando de un hombre que se concentra solamente en la sociedad peruana. Entonces, los vanguardistas no van a hacer eso. Los vanguardistas lo que van a hacer es proyectar las virtudes y los defectos de los seres humanos y que cualquiera que leyera la obra se pudiera identificar con esta obra, ¿no? Si alguien lee, por ejemplo, las obras indigenistas, por decir en un caso, no creo que todo mundo se siente identificado con el maltrato, por ejemplo, que tienen los indígenas o que tuvieron los indígenas a principios de 1900. No lo creo. Pero si hablamos de perseverancia, es un concepto general que puede abarcar a todo ser humano, ¿no es cierto? En ese sentido, por ejemplo, el viejo y el mar, sí, como se menciona acá, es una metáfora de la perseverancia. Lo más conocido por nosotros, el viejo y el mar. Les recuerdo que este señor, el viejo, ¿no? Llamado así en la obra, Santiago, ¿sí? Era una persona que no había cazado hace mucho tiempo peces, no había pescado. Hasta que un día salió a alta mar, había ido ya mucho tiempo, estaba en alta mar, y encuentra un pez, espada, con el cual lucha. Y al final, ¿no? Él decide llevárselo hasta la orilla y lo lleva hasta la orilla, pero ya el pez llega al cadáver. Sin embargo, lo que nos proyecta la novela es que el personaje ha sido perseverante en su objetivo de capturar a un pez y lo logra, ¿no? Lo logra. A pesar de que este pues llega ya esqueleto. Bien, y lo mismo pasa en La peste con Albert Camus también, donde se revela la solidaridad humana. Bien, entonces, como dijimos, ¿no? Estos, este vanguardismo, y recordando de nuevo, sí, comprende a un conjunto de escuelas o ismos desarrollados en los primeros años del siglo XX. Bien, ahora vamos a ver acá a uno de los autores que nos interesa mucho, sí, que es Franz Kafka. Como ustedes saben, Kafka nació en Praga, en Checoslovaquia, y él pues estudia derecho, por eso es que en algunas de sus obras como en el proceso se ven ciertas influencias influencias jurídicas, ¿no? O de estudio de conocimientos del derecho que lo va a poner ahí y en otras obras más. Y bueno, les dejo ahí algunas de las situaciones más importantes de su vida. En las obras hay que resaltar ahí la metamorfosis, ¿no? El proceso, América, la muralla china y el castillo, que son de las más conocidas y de las más leídas. También Cartas a Milena, Cartas al padre, que va a revelar un poco sobre la relación que tenía Kafka con el padre y que justamente se va a notar, según algunos mencionan, en eh, la metamorfosis. Bien, empezamos entonces a hablar un poco sobre la metamorfosis. El relato empieza de esa manera, ¿no? Una mañana tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se encontró convertido en un monstruoso insecto. Tras dicha transformación, la relación entre Gregorio, su familia y conocidos cambiará drásticamente, pasando por un aislamiento y soledad hasta su exterminio. Rápidamente, ¿no? Mencionamos que Gregorio Samsa había amanecido, como ustedes lo ven, convertido en un escarabajo. E inmediatamente después tenemos la escena del eh, jefe que va a buscarlo, ¿no? Porque se había ya demorado mucho tiempo y le extrañaba el hecho de que Gregorio no llegase a tiempo al trabajo. La madre también lo llama, el padre también. Samsa
empieza a aducir que ya va a salir, que tiene algunas dificultades, ¿no? Que ha tenido unas dificultades con el sueño y en fin, empieza a aludir muchas cosas. Hasta que, bueno, el padre piensa en conseguir ayuda para poder abrir la puerta, lo cual no va a ser posible porque en ese trajín lo que va a suceder es que Gregorio ya ha llegado hasta la puerta, logra abrir la manecilla, no de la puerta, y en cuanto abren, el primero en correr es justamente su compañero de trabajo, no, y se va corriendo casi saltando ya por las escaleras al momento de haberlo visto. La madre espantada, el padre también espantado al ver esa escena, ¿no? El padre trata de agarrar a la madre para que se pueda proteger detrás de él, ¿no? Gregorio también está asustado, ¿no? De tal manera que en ese forcejeo él cae detrás de la puerta, cierran la puerta y acá tenemos pues que el susto se ha instalado no solamente en el papá, en la mamá, sino también en la hermana, ¿no? Mucho tiempo ellos llevan pues conviviendo con él. Sí, la hermana es la única que al final de todo trata de mantener las buenas relaciones con Gregorio, llevándole el desayuno todos los días o la comida todos los días. Sí, y acá nosotros vamos a ver cómo es que también los integrantes de la familia van a pensar en seguir su vida o continuar su vida sin la necesidad de estar muy pendiente de Gregorio o ayudarlo en su recuperación, ¿no? Tan solo le daban la comida y le limpiaban también el cuarto. Y cuando hacían esa limpieza, por ejemplo, Gregorio se escondía detrás de los muebles para que no nadie le viese y se pueda espantar de nuevo. Incluso la criada entraba varias veces y la criada ya sabía ya en realidad que Gregorio estaba convertido en un insecto gigante. Sin embargo, y a pesar de eso, no le importaba y solamente iba a limpiar y no mantenía ninguna comunicación con ella. Y Gregorio empieza a recordar pues muchos eventos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se está acabando el dinero y que él era el único sustento y eso le preocupaba mucho más. Imagínense que a pesar de su estado se preocupaba todavía por la familia, mientras que la familia no se preocupaba por él y buscaba nuevas formas de poder pagar sus deudas, el día a día, ¿no? Por ejemplo, el padre consigue estar en doble trabajo, la madre está cosiendo, la hija también hace pequeños cachuelos, ¿no? Como se diría, pequeños trabajos para poder ganar un poco de dinero. Y bueno, en ese sentido está ocurriendo la historia. Hasta que un día Gregorio sale a, al pasillo, se encuentra con el padre y el padre, que no lo quiere ver, lo detesta en realidad, ¿no? Le tira unas manzanas y una de las manzanas se incrusta justamente en su caparazón. Esto va a hacer que la herida esté pues abierta, ¿no? Y de alguna manera va a ayudar también a que él pueda tener cierto sentimiento de tristeza. Ya posteriormente eh, le llevaban la comida, posterior a esa acción le llevaban la comida y la hermana veía que no comía nada, ¿no? No comía nada. Y hasta que se dan cuenta que al momento de abrir la puerta, que él estaba muerto y estaba seco ya. Porque había muerto, según lo que cuenta el narrador, es que más caló en él el hecho del sentimiento de la tristeza y la soledad que hicieron que que Gregorio Samsa muera más que la herida que tenía ahí, ¿no? Entonces lo que hicieron, lo que resolvió la familia fue pues agarrar los restos de él, botar a la basura y pensar en el futuro de la hermana, ¿no? Y a través de un viaje, ¿sí? Imagínense cuánta desconsideración, desconocimiento sobre este integrante de la familia y la solución más fácil para ellos era aislarse de él, dejarlo solo y no ayudarlo. Lo último me parece muy crudo. El hecho de que lo hayan botado a la basura, porque eso es lo que se cuenta, ¿no? Y que ni siquiera sientan profundamente, ojo, profundamente un sentimiento de
culpa o de rabia o de cólera o de impotencia por no haberlo ayudado, ¿no? Simplemente lo tiran a la basura, se lo lleva el basurero, el camión de basurero, y bueno, ellos siguen para adelante con su vida y no hay nada que se puedan arrepentir, por ejemplo, ellos, ¿no? Bien, eso resume todo, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre la simbolización de cada uno de los personajes. Por ejemplo, el padre, un autoritarista. El jefe representa una explotación, los inquilinos aprovechamiento. En una cierta parte, los inquilinos llegan a ver a Gregorio y se van sin pagar nada, ¿no? En ese sentido simbolizarían el aprovechamiento. Gregorio Samsa, pues la deshumanización, ¿sí? La madre, la sumisión, Grete, la solidaridad pasajera, ¿no? Y la criada, la indiferencia. Para explicar un poco la deshumanización de Samsa, hay que decir que, en el sentido moderno, todas las personas agobiadas por el trabajo nos podemos convertir justamente en seres salvajes o animalescos, de tal manera que podamos perder nuestra capacidad de humanos, ¿sí? Y comportarnos de manera salvaje, ¿no? En ese sentido se debe entender la deshumanización de Gregorio Samsa. La madre aceptaba todo lo que decía el padre y no tenía, digamos, una voz clara, una voz firme para poder rebelarse incluso ante el padre, ¿no? Grete, una soledad pasajera en el sentido de que le ayuda justamente solamente en la comida, ¿no? En la limpieza hasta cierto punto, pero después no hace más, ¿no? No hace más. Los tres integrantes de la familia siguen con su vida y él queda prácticamente abandonado. La criada, como dije, solamente entraba a limpiar, no hasta donde pudo estar en la casa. Entraba, limpiaba y salía nada más todos los desperdicios que hacía Gregorio Samsa. En ese sentido, son personajes metafóricos cada uno y que representarían de alguna manera esta modernidad en la cual estamos ahora. Bien, para señalar algunas características como la irrupción de lo absurdo en lo cotidiano, he marcado cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que él se halle encontrado ya ahí como un monstruo insecto. Eso absurdamente podría ocurrir, ¿no? O sea, no podría ocurrir, mejor dicho, en nuestra cotidianidad. Es absurdo, ¿no? Es muy improbable, ¿no? Que pueda ocurrir algo como ello. Entonces el texto preciso está ahí. Lo otro, la madre de alguna manera suplicaba por su hijo, pero el padre era una persona que tenía más, una voz más firme, ¿no? Y avasallaba con las decisiones a la pobre madre. A tal punto de que lo que decía el padre también la madre lo tenía que adoptar, ¿no? El padre decía que era un monstruo horrible y la madre tenía que convencerse de eso y al final pues la madre también llega a despreciarlo. ¿Sí? Y eso desde la primera escena. Eh, en ese sentido, por ejemplo, este fragmento está aludiendo bastante también a la deshumanización. Antes, según cuentas el mismo Gregorio, le gustaba escuchar las melodías que tocaba su hermana. Es más, él se había ofrecido para ponerla a estudiar en un conservatorio, ¿no? Pero por su estado, pues ya no lo iba a hacer. Y de eso también se apenaba Gregorio cada vez que pensaba en su familia. Sin embargo, pues el narrador nos presenta que ya se estaba convirtiendo en otro ser que no es un humano, ¿no? Es que era ya una bestia a la que le emocionaba la música, se pregunta el narrador. Le parecía como si le mostrase el camino hacia el desconocido y anhelaba alimento. Estaba decidido a acercarse hasta la hermana, tirarle de la falda y darle así a entender que ella podía entrar con su violín en una habitación porque nadie podía recompensar su música como él quería hacerlo, ¿no? Y es que, como mencionaba, él, el hermano, quería ayudarle en sus estudios, pero no lo va a poder hacer. Bien, acá también tenemos la indiferencia y la falta de empatía de la criada, ¿no? Como tenía por casualidad la larga escoba en la mano,
intentó con ella hacer cosquillas a Gregorio desde la puerta. Al no conseguir nada con ello, se enfadó y pinchó a Gregorio ligeramente y solo cuando, sin que él opusiese resistencia, le había movido de su sitio, le prestó atención. Cuando se dio cuenta de las verdaderas circunstancias, abrió mucho los ojos, silbó por sus adentros, pero se entretuvo mucho tiempo, sino que abrió en par las puertas del dormitorio y exclamó en voz alta hacia la oscuridad. Fíjense, ha reventado, ahí está, ha reventado del todo, ¿no? Esa es la escena justamente donde se dan cuenta que Gregorio ya había muerto. Bien, para hablar justamente del tema principal, el tema es pues la deshumanización debido a la rutina laboral, es decir, este contexto nos vuelve unas personas inconscientes, unas personas salvajes, ¿no? Toscas, safias, que actuamos sin pensar. En ese sentido, ¿no? La metáfora de Gregorio Samsa convertido en un animal se puede entender, ¿no? Que nos deshumanizamos. Evidentemente es el género épico narrativo, ¿no? Novela expresionista porque trata de captar justamente, ¿no? A través de esa impresión que va a producir la atención del lector, ¿no? Y trata de expresar lo más sorprendentemente posible para llamar la atención del lector. Narrador omnisciente, que lo sabe todo, narrador lineal porque parte de un punto cero hasta que va hasta el fin, ¿no? Sin volver y dar saltos hacia atrás. Hay descripciones detalladas, por ejemplo, del cuarto, de cómo era la fisonomía del mismo Gregorio Samsa, ¿no? En fin. Referencias autobiográficas, en este caso la relación que tenía con el padre, que no era muy buena, según se cuentan en sus o cuentan algunos amigos, ¿no? Posterior a él o él mismo también en cartas al padre. Por otro lado, el empleo de las alegorías, que ya había mencionado, en el sentido de que Gregorio Samsa justamente es una alegoría de la deshumanización, como su jefe es una alegoría de la explotación laboral, ¿no? O el padre es una alegoría del autoritarismo, alegoría entiéndanlo como una forma de metáfora, ¿sí? Y bien, hasta acá la clase entonces, y vamos a reforzar algunas ideas cuando estemos en la clase de reforzamiento justamente, ¿sí? Entonces hasta ese momento y ya voy a dejar también la tarea para que ustedes puedan realizarlo. No te olvides y no faltes a la clase, que ahí vamos a dar detalles también de cómo elaborar el trabajo pendiente. Bien, espero que les haya gustado el video, ¿sí? Como les decía, vamos a ampliar también más conocimientos en el momento del reforzamiento. Y ya sabes, ya hay que quedarse en casa, protegerse mucho y espero que les haya gustado este video. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.